Buenas, ¿cómo están amigos, hermanos? Bienvenidos a este espacio Fe y Razón en directo. Estamos realizando la transmisión en directo del espacio Fe y Razón para todos ustedes y que puedan compartir de manera directa y en vivo el programa que vamos a llevar. Esto lo vamos a estar haciendo siempre. Fe y Razón pasará ahora a la plataforma de Facebook. También estaremos en la plataforma de YouTube, los programas grabados. En Fe y Razón 34 pueden entrar a mi canal Fe y Razón 34, suscribirse y ver todos los programas que realizamos tanto para la televisión como para los medios digitales. Pero queremos hacer el programa en vivo y directo desde la plataforma de Facebook para poder interactuar con ustedes, poder compartir cualquier tema, incluso debatir temas. Ustedes pueden escribirnos a través de nuestro muro para que puedan también dar sus opiniones. Y si quieren hacer llamadas, realizar llamadas a través de Facebook, estaremos tomándole llamadas para que puedan interactuar con nosotros en vivo. Hoy vamos a tocar un tema que está siendo muy debatido y que es un tema de controversia a nivel de Latinoamérica. Obviamente es un tema que tiene que ver mucho con un movimiento ideológico que está a nivel mundial, pero que está entrando de manera muy fuerte en Latinoamérica y que aún no ha penetrado con esa gran intensidad aquí a nuestro país, República Dominicana, pero que desde siempre este movimiento ideológico ha tratado de hacer incidencia en la vida pública nacional de nuestro país. Y es el tema del feminismo con relación a la violencia de género. Violencia de género, un tema un poco complicado, complejo, pero también es un concepto mal empleado, porque cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a la violencia que ejerce solamente un sector de la población, en este caso, como dicen las feministas, desde su ideología, una violencia que ejerce solamente el sexo masculino, el hombre, o realmente nosotros debemos de mencionar que el término debe de ser violencia humana, la violencia que nace desde los seres humanos, fruto desde la cosmovisión cristiana, que identifica a la violencia y a la maldad desde ese primer momento en que el hombre y la mujer desobedecen a Dios en el jardín del Edén. Muy conocido por la gran mayoría de personas, básicamente cristianos, el relato del Génesis para la entrada de la violencia, de la maldad, de las cosas negativas que vivimos los seres humanos hasta el día de hoy. Pero este tema, desde la visión feminista, pues obviamente quiere abrazar que es solo el hombre que ejerce violencia de género. Cuando se menciona violencia de género, se especifica precisamente que es el hombre que ejecuta violencia hacia la mujer. Es bueno entonces tomar en cuenta algo, y es ver la historia del feminismo, cómo nace este concepto, ¿no? Esta terminología que utilizan las feministas para decir somos feministas, y sobre la base de qué se sustenta esta historia del nacimiento de la ideología feminista. Miren, lo primero que hay que resaltar es que las mujeres que lucharon en un primer momento por la igualdad de derechos entre hombres, mujeres y niños, fueron mujeres que nunca se llamaron a sí mismos feministas. De hecho, el concepto feminismo y feminista no existía cuando la mujer comenzó a implementar una lucha y una búsqueda de derechos y de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estamos hablando básicamente de los años de 1781, 1789, cuando surgieron movimientos de mujeres que buscaban la reivindicación de derechos para la mujer, y el sufragismo, que significa realizar el voto
permitir que las mujeres votaran y tuvieran una incidencia y una presencia en la sociedad en ese sentido, permitiéndoles tener voz y voto, y también la lucha que se fue gestando en contra de la esclavitud. Esta lucha que vino de la mano primero de hombres cristianos, como podemos mencionar el caso como el político William Wilberforce, que en Inglaterra tuvo una gran preponderancia en este movimiento junto a otras personalidades de la época, y que combatieron la esclavitud, pero también se sumaron mujeres a esa lucha contra la esclavitud. Bueno, pues en ese sentido también las mujeres surgieron en un movimiento unificado junto con hombres cristianos, mujeres que eran cristianas, para establecer también la lucha de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y también la lucha por la protección de los derechos de los niños. Cosa que raramente las feministas de hoy día no mencionan, no hablan de la historia del feminismo ni de dónde nace la lucha de la defensa de los derechos, que venía precisamente de mujeres de una profunda fe cristiana, de una fe cristiana protestante, porque las primeras mujeres fueron de cosmovisión protestante, así como los hombres también, en el caso de los que mencionamos. Y esto no es mencionado por las feministas de hoy día, ni tampoco mencionan que los hombres estuvieron mano a mano con ese conjunto de mujeres que lucharon por la igualdad de derechos para la mujer, los hombres y los niños. Es raro porque las feministas de hoy día atacan mucho la fe cristiana, atacan mucho mujeres que aún no siendo feministas, no comulgando con las ideas del feminismo actual, pues atacan a estas mujeres que también buscan la igualdad y la equidad de derechos desde una cosmovisión que da el nacimiento de este interés para la búsqueda de esos conceptos, de esas cosas que las mujeres querían perseguir, la igualdad y la equidad de derechos. Vuelvo y repito, las mujeres que son feministas de la ola radical, de la tercera ola del feminismo, vamos a explicar un poquito esto, atacan a las mujeres que no se autodenominan feministas de esta cosmovisión, sino que son cristianas y devotas de su fe cristiana, y que dicho sea de paso, son a ellas que le corresponde el inicio, la defensa de la historicidad de la lucha de los derechos de la mujer. No a las feministas de tercera ola, no a las feministas radicales de hoy, sino a las mujeres que, aún no llamándose feministas en el siglo XVIII, eran mujeres cristianas que se llamaban luchadoras por los derechos de la mujer. Vamos a mencionar un poquito de historia, ¿no? Vámonos de manera concreta a la historia del feminismo. Fíjense algo, el término feminismo o feminista surgió por la idea de un hombre que quiso utilizar un concepto que se daba en la Francia de 1700 para denigrar a hombres, y le llamaban feministas porque los veían afeminados. Es decir, el término feminista ni siquiera fue producto de la genialidad de una mujer tratando de buscar un término para asumírselo a la igualdad y equidad y la defensa de derechos, sino que un hombre, para hacerle bullying a otros hombres, se inventa el concepto feminista para como ya le dije, burlarse de otros hombres. Es decir, las mujeres vamos a decir, en el feminismo de la segunda etapa, tomaron ese concepto para atribuirse una concepción no ideológica y tener un nombre a ese movimiento. Pero resulta contraproducente que tomen un nombre, un concepto que era utilizado para burlarse de otros hombres, y ellas lo asumen desde el movimiento feminista de segunda ola hasta el movimiento feminista de hoy día. Aunque hay muchos movimientos, muchas visiones dentro del feminismo, como el feminismo ecológico, el feminismo marxista, el feminismo de género, que es el feminismo que más
prevalencia y predominancia está teniendo en la actualidad, porque es el feminismo más radical que existe, asumiéndose desde un feminismo marxista hasta la fecha, pero que estas feministas ni siquiera mencionan que el término feminista o feminismo viene precisamente de la creación de un hombre. Ahora bien, para que seamos un poquito más concretos, vamos a buscarlo bien detallado, ¿no? La etimología, de dónde sale, de dónde surge este concepto feminista. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver que ese concepto surgió precisamente de un estudiante de medicina llamado Hubertin Euclid. Sí, es un hombre, estudiante de medicina en 1872. Alexandre Dumas, hijo de un escritor y dramaturgo, asumió entonces el término con un sentido político. Alexander Dumas. Me imagino, ¿no?, que tomando en cuenta, ¿no?, para algún tipo de escrito, asume ese concepto que ya se venía dando, como había dicho, en 1673 específicamente, desde los movimientos franceses. Bueno, específicamente de Francois Paulin de Navarre, francés que utilizó por primera vez el término y que luego Alexandre Dumas lo asume ya de manera sociopolítica para establecer este concepto, ¿no? Pero no precisamente de una mujer. También menciona aquí que más adelante, en 1873, como había dicho, un médico, un estudiante de medicina, lo asume también para denigrar a los hombres o dar una cierta patología a los hombres, llamándole feministas. Este concepto se utilizó desde un punto de la visión médica para establecer una patología o una enfermedad a los hombres que eran como afeminados. O sea, algo extraño que las mujeres feministas de la segunda ola del feminismo hasta la ola más radical en la actualidad utilicen este concepto abanderándose sobre la base de una ideología creada por una mujer, ¿no?, para establecer un movimiento de igualdad y equidad de derechos entre las mujeres, y esto lo crea un hombre para denigrar a otro hombre. Es algo completamente contraproducente y extraño. Pero es lo que establece aquí la historia del feminismo, ¿no?, la etimología del concepto feminista, de la palabra en sí. Vamos a ver entonces un poquito la primera ola del feminismo, lo que estábamos hablando, mujeres cristianas que nunca se llamaron feministas, ni tampoco establecían la lucha de que el feminismo radical tiene hoy día, sino que eran mujeres que buscaban la igualdad de derechos para que fueran reconocidas y se les permitiera votar junto a otros hombres, ¿no? Y también luchaban por la igualdad de los esclavos, ¿no?, la liberación de los esclavos, el movimiento de abolición de la esclavitud, que fueron asumidos en primera instancia por hombres que eran cristianos y mujeres que eran cristianas y luchaban conforme a lo que establecía la palabra de Dios para la liberación de esos esclavos y para darle igualdad y derechos a la mujer. Bueno, aquí tenemos, aquí nos dice que tenemos la primera ola del feminismo. Aquí vemos a mujeres tan importantes como Mary Wollstonecraft en Inglaterra, quien escribe el primer manifiesto de igualdad de derechos hacia la mujer. Vuelvo y repito, no se llamaban feministas para nada, eran mujeres cristianas que simplemente salieron a luchar por la igualdad de derechos para las mujeres y los esclavos. Mary Wollstonecraft en Inglaterra, estamos hablando de 1789,
bueno, y también 1791, entre 1789 y 1791, esta mujer se abandera en Inglaterra para buscar la igualdad y equidad de derechos de la mujer. También, bueno, tenemos otras mujeres importantes en Latinoamérica. Tenemos también en Francia mujeres importantes que lucharon a favor de la igualdad y la equidad de derechos. Y bueno, vamos a ver entonces cuándo comienza el problema del feminismo. En la segunda fase, la segunda ola del feminismo. Aquí, bueno, a principios de la segunda ola del feminismo hubo mujeres que también lucharon por la igualdad y la equidad de derechos de la mujer sin llamarse feministas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos surgió la lucha también por los derechos del sufragio hacia las mujeres. En Estados Unidos, principalmente en los movimientos que se realizaron en Nueva York, en Seneca Falls, donde hicieron unos manifiestos ahí en una iglesia protestante, metodista, una iglesia metodista, protestante. Se les permitió a las mujeres que hicieran sus reuniones ahí, presentaran su manifiesto junto a hombres cristianos para luchar por los derechos de igualdad y equidad de la mujer, y también por el sufragismo y la abolición de la esclavitud. O sea, ese movimiento de la primera ola del feminismo y inicio de la segunda ola o la segunda etapa del feminismo fueron en todo momento de mujeres que tenían una profunda fe cristiana y que increíblemente a mitad del periodo de la segunda ola del feminismo, estamos hablando ahí de 1900, principio de 1900, luego llega a 1920, 1930, pasa a 1950 con un grupo de mujeres filósofas de la visión marxista materialista, penetra en 1960 y 70 con los movimientos de liberación sexual en Francia y en Estados Unidos con el movimiento hippie, hasta nuestros días, donde el feminismo se ha vuelto un movimiento completamente radical, y pudiéramos decir incluso hasta un movimiento que ejerce violencia cuando salen a hacer sus diferentes protestas. Pero la segunda ola del feminismo, a inicios de 1848, bueno, podemos decir 1830, 1844 y 1848, pues en Estados Unidos toma una fortaleza importante de este grupo de mujeres. Ya mencionamos que en Seneca Falls, Nueva York, se hacen las primeras reuniones y los primeros manifiestos para establecer ese movimiento de lucha de las mujeres, de mano de los hombres también, para la búsqueda de la igualdad y la equidad de mujeres. Algo completamente increíble que las feministas de hoy día ni siquiera mencionen que las mujeres que le dieron el inicio a la lucha por los derechos de la mujer, pues fueran mujeres de profunda fe cristiana y que asistían a la iglesia y que respetaban la palabra de Dios y establecían su lucha conforme al mensaje de Jesucristo. Las mujeres de hoy día, de los movimientos feministas, aunque son muy reducidas, porque no representan a todas las mujeres, sin embargo son las que más bulla hacen porque reciben fondos de ONGs internacionales para establecer esa ideología feminista. Pues lo que hacen es establecer violencia contra la fe cristiana, queman iglesias, irrumpen en un tipo como de irrespeto hacia la simbología cristiana, van en contra de los valores cristianos, establecen como prioridad el aborto o el asesinato de bebés, van en búsqueda de esas leyes abortivas, aún tratando de establecer el aborto como ya se ha logrado en la actualidad
de que se pueda matar a la criatura incluso un día antes de nacer, o vamos a decir, en el mismo proceso del nacimiento, ya se deja a la criatura morir o se le busca que se mate, por algunos de los tipos diferentes de cómo se emplea el aborto, ¿no? Por inyección salina o desmembramiento del cuerpecito del bebé. O sea, todo eso es lo que busca el feminismo de la actualidad y no lo que buscaban las primeras mujeres que establecieron la búsqueda de igualdad y equidad de derechos. Vamos a hablar un poquito, ya que hablamos mucho del feminismo, ¿no? Y ya mucha gente sabe qué es lo que se persigue con el feminismo. Vamos a hablar un poquito de la violencia en los seres humanos y que movimientos feministas radicales de la actualidad han buscado tergiversar la forma de cómo se debe presentar el problema de la violencia a nivel general, la violencia humana, para establecer de que son los hombres los únicos que ejercen violencia en la sociedad, porque son los hombres los que han creado un sistema machista y patriarcal, cosa que es completamente ridícula, porque el patriarcado ni siquiera es un concepto, es un término que abrazaban todas las civilizaciones en la antigüedad. El patriarcado es un concepto y un término que es utilizado en la civilización hebrea, la civilización judía, que llamaba patriarcas a sus primeros padres de la nación que conformaron la nación de Israel, como lo fueron Abraham, Isaac, Jacob, el patriarca José, cuando siendo uno de los hijos de Jacob, logra salvar a la conformación del pueblo hebreo que estaba tratando de establecerse en Canaán, como más adelante sería una gran nación, y que también salvó a las demás etnias o civilizaciones circundantes, conforme a lo que establece la historia del pueblo de Israel, porque iban a entrar en una profunda hambruna durante un periodo establecido muy amplio, ¿no? Eso lo pueden buscar en la historia de José en la Biblia y podrán ver con mayor profundidad a qué es que se refiere el concepto patriarcado. El concepto patriarcado no pertenece al mundo entero. El concepto patriarcado no lo tenían los egipcios, ni los chinos, ni los babilónicos, ni los sumerios, ni los acadios, ni los fenicios. Ese término no existía para ellos, sino para la conformación del pueblo de Israel. Ahora bien, las feministas de la segunda ola, a mediados de la segunda ola, como dijimos, hasta las feministas actuales, han utilizado que en la civilización occidental se ha creado un tipo de sistema patriarcal y machista, utilizando los términos y conceptos que vienen de la Biblia, porque las feministas de la mediados de la segunda ola, que es el feminismo que abraza la visión marxista, materialista, que es enemiga de la fe cristiana, que es materialista, como ya dije, y atea, pues asumen estas feministas de la segunda ola, como Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, quien era un ateo, también en contra de la cosmovisión cristiana. Simone de Beauvoir, una escritora en contra de la cosmovisión cristiana, asumía los estudios de Margaret Mead, una antropóloga materialista, atea también, que atacaban todo lo que era la cosmovisión cristiana, todo lo que es el fundamento social establecido en la actualidad por los avances que dio el cristianismo a la sociedad occidental, porque la sociedad occidental se creó fruto de la libertad que da el cristianismo, hasta el momento incluso de esa corrección que hizo la Reforma Protestante, y que a partir de ahí pues se da grandes avances en el mundo de la ciencia, en el mundo de la escritura, de la literatura. Ya a partir de la Reforma Protestante pues la gente podía aprender a leer, escribir y leer la Biblia de manera crítica y objetiva. Pues estos fueron triunfos del cristianismo, y que, vuelvo y repito, las feministas actuales radicales atacan porque abrazan todo lo que es contrario a la cosmovisión cristiana, a la ética cristiana. Y ya diciendo esto, podemos hablar entonces también
de ese concepto y esa tergiversación que hacen las feministas con relación al tema de la violencia humana y que ellas le llaman violencia de género. Miren, la violencia de género, la violencia de género es asumida desde ese concepto como que son los hombres que ejercen violencia a la mujer o matan a las mujeres por el simple hecho de que son mujeres. Y de ahí parten tergiversaciones conceptuales como el término feminicidio, que a nivel legal es un término que no tiene mucha razón de ser, porque como está estipulado la definición de feminicidio, es que el hombre mata a la mujer porque simplemente es una mujer. Algo completamente irracional, porque los homicidios que se ejercen de manera intrafamiliar a nivel estadístico se pueden reconocer muy fácilmente. Son feminicidios o son homicidios, perdón, que se realizan porque hay un conflicto pasional entre la relación del hombre y la mujer. El hombre tiene mayor incidencia en ese tipo de homicidios porque tiene mayor fuerza biológica. Esto es algo que la biología ha establecido en el hombre para que el hombre tenga mayor potencialidad en ejercer violencia con mayor éxito hacia la mujer y termine matándola. Pero también las mujeres matan a los hombres y le ejercen violencia a los hombres. Estamos hablando en el ámbito intrafamiliar. Cuando la mujer ejerce violencia al hombre o logra matar al hombre, las feministas no les llaman violencia de género. No lo tipifican como un acto de violencia de la mujer hacia el hombre. Simplemente se deja en el limbo y se reconoce de manera estadística como un homicidio normal. Pero cuando se trata del hombre hacia la mujer, las feministas acuden a utilizar el término feminicidio de manera equivocada y tergiversada para decir que hay un sistema patriarcal y machista que hace que el hombre mate a la mujer porque simplemente ella es una mujer, por el hecho de ser una mujer. Eso es un absurdo. Eso entra dentro de la categoría lógica que se puede llevar a la reducción al absurdo, porque si un hombre logra ejecutar eso, logra ejercer violencia hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer, quiere decir que estamos hablando de un psicópata, de un asesino serial, que sale y a la calle a matar mujeres porque odia a toda mujer. Sería alguien que estaría matando mujeres incluso fuera del ámbito intrafamiliar. Es por eso que estos conceptos que utiliza el feminismo hoy día son conceptos que no se pueden sostener de manera lógica y racional. Ni siquiera en el ámbito legal se pudiera establecer algo así. Me parece que en el ámbito legal los abogados no tipifican esto como un feminicidio por el hecho de que un hombre mata a una mujer por su condición sexual. Eso no tiene ningún sentido. Esto está tipificado como un homicidio normal. Así como una mujer mata a un hombre y no lo hace por el hecho de ser hombre, porque si una mujer hiciera eso, saliera a la calle a matar a todos los hombres que viera por un odio hacia el sexo opuesto. O cuando un homosexual mata a otro homosexual por algún tipo de conflicto pasional, no lo está matando por ser homosexual. O un niño matar a otro niño, no lo mata por el simple hecho de ser un niño. Esto no es niñimicidio, ni homocimicidio, no sé qué nombre le pondrían, con algo tan irracional y absurdo como el concepto feminicidio. Pues la violencia que se ejerce, ¿no?, entre el hombre y la mujer hacia el hombre, o los niños o los ancianos, cualquiera que ejerza violencia, es una violencia generalizada, fruto de nuestra condición biológica, fruto de el pecado que mora en nosotros. Esa condición de pecado que tenemos nosotros de manera intrínseca, luego de la caída del hombre y la mujer en el huerto del Edén, como establece Génesis, desde la cosmovisión cristiana, obviamente, pues es lo que nos lleva a nosotros como seres humanos a ejercer todo tipo de violencia. La violencia es generalizada. La violencia abarca todos los aspectos de la sociedad, abarca todos los ámbitos de la vida humana. No es solo violencia física, también violencia verbal, psicológica, violencia sistémica, cuando
viene un imperio, viene un reinado en la antigüedad, o viene un desarrollo político, ¿no?, que va a gobernar una nación a través de un partido, de un presidente, y estos ejercen violencia legislativa, creando leyes que son agresivas, que son violentas, que ejercen violencia, como el caso del aborto, que es una ley ya establecida en muchos países que han aceptado ese atraso, ese genocidio de vidas inocentes en el vientre de madres. Pues son leyes en la actualidad que generan violencia. Ahora, escuchen otro absurdo histórico que las feministas de hoy día no toman en consideración cuando hablan de que el sistema patriarcal y el sistema machista ha sido creado para que el hombre tenga preponderancia sobre la mujer, ejerza violencia sobre la mujer, y esto ha venido fruto de un devenir histórico milenario. Esto es otro absurdo histórico también, porque si nosotros verificamos la historia, vemos que las mujeres también ejercieron poderío en la historia y ejercieron violencia, e incluso esclavizaron a hombres. Mujeres que llegaron a ser emperadoras, también podemos mencionar a grandes mujeres del tiempo, ¿no?, de los zares, y también del establecimiento de ese poderío ruso en un momento, con Catalina la Grande, muchas otras mujeres también que podemos mencionar, ¿no?, la reina Isabel, otras grandes reinas y también faraonas egipcias que establecieron esclavitud hacia los hombres, que establecieron violencia. Es decir, si nos detenemos a verificar la historia, cómo se desarrolló en la antigüedad, vamos a encontrar a muchas mujeres con un gran poderío. Mujeres incluso que ejercieron poderío militar, grandes mujeres generales en la historia. También en la historia oriental, mujeres con un gran poderío en Japón, en China antigua. Es decir, las feministas no tienen un fundamento muy concreto, ni un conocimiento muy desarrollado de la historia de la humanidad. Y aún así salen en pancartas, salen en protestas de una manera completamente ideológica, como están sustentadas de la ideología de género, a decir que el patriarcado, el hombre, el machismo, ha establecido desde siempre un dominio sobre la mujer. Y eso es completamente falso. Porque habría que ver entonces por qué las mujeres en la actualidad no quieren ejercer en gran escala la búsqueda de poder en términos políticos, o en su defecto la búsqueda de establecerse en algún tipo de trabajo de fuerza que ejerza una fuerza biológica que el hombre ha venido desarrollando durante toda la historia humana, por su contextura física, por su biología, ¿no?, por su estructura fenotípica, podemos decir así, porque el hombre desde la biología está llamado a ejercer un tipo de fuerza mayor que la mujer. Esto no es por un sistema patriarcal ni machista, sino porque la biología permite que el hombre tenga una mayor incidencia en el área militar, en el área de fuerza bruta agrícola, en el área de desarrollo y distribución industrial, minero, etcétera. Pues las mujeres feministas deben de culpar a la biología y no culpar a ningún sistema patriarcal, machista, fantasma que ellas inventan. Es muy simple, ¿no? Es muy fácil poder establecer las dicotomías y las tergiversaciones que se dan en cuanto a esto. Bueno, vamos a permitir, ¿no?, que el que esté conectado pues pueda hacer cualquier tipo de comentario, pueden llamarnos también sobre el tema, ¿no?, qué opinan sobre si en realidad existe un sistema machista, patriarcal, que es el hombre que ejerce violencia solamente, si todas las mujeres son feministas o si el feminismo radical representa a todas las mujeres. Pues estamos abiertos a recibir
comentarios y si quieren llamar también por Facebook, pues pueden hacerlo ahora mismo. Vamos a hacer también una recomendación. Pueden contactarse con la licenciada Glenny Pérez para asuntos inmobiliarios. Ella tiene todo tipo de inmuebles, ¿no? Las mejores casas, apartamentos, solares, los mejores precios. Pues pueden llamar al 829-602-7739 a la licenciada Glenny Pérez, 829-602-7739, y ella podrá asesorarlos en cuanto a su compra y venta de inmuebles. Pueden comunicarse con la licenciada Glenny Pérez a los números que le acabamos de mencionar. Bien, esto ha sido todo. Vamos a una próxima entrega. Vamos a estar compartiendo con ustedes todos los días diferentes temas, diferentes tópicos. Pueden comunicarse con nosotros, pueden emitir sus opiniones a través de Facebook Live. Vamos a mencionar a quienes den sus opiniones, sus argumentos. Pueden debatir con nosotros también, compartiendo una charla sobre cualquiera de los temas que vamos a presentar. Y para nosotros fue un placer haber compartido con ustedes, recordándoles que pueden vernos en YouTube a través de nuestro canal Fe y Razón 34, donde ahí presentamos todos nuestros videos que tenemos en el programa de televisión Fe y Razón, donde también hablamos de todo tipo de temas conforme a la defensa de la fe y a los valores cristianos. Será hasta la próxima, amigos, y fue un placer para nosotros compartir con ustedes este Facebook Live. Nos vemos.